Esto no debía pasar. Eso era lo que me repetía una y otra vez, en los minutos de silencio antes de dormirme y en los minutos de silencio justo después de despertar. No debía sentir tanto por una sola persona. No debía construir toda mi paz en torno al sonido de tu voz, o a la forma en que te ríes de tus propios chistes antes incluso de terminar de contarlos. Y sin embargo, aquí estamos. Aquí estoy, asimilando todo esto, intentando encontrar las palabras para algo que jamás me había parecido insignificante. Antes de continuar, si algo de esto te resuena, quédate un rato y considera suscribirte. Este canal es solo un pequeño espacio para cosas honestas y significa muchísimo para mí tenerte aquí. ¿Alguna vez has amado tanto a alguien que te ha asustado? No el miedo a que te lastime, ni el miedo a una traición dramática, sino ese miedo más silencioso y profundo que surge al darte cuenta de que le has entregado a alguien lo único que juraste proteger por el resto de tu vida, tu corazón, por completo, sin un plan B. Ese es el miedo que cargué durante mucho tiempo. No por nada que tú hicieras. Por todo lo que había vivido antes de ti. Porque había aprendido, por las malas, que el amor puede ser lo más tierno del mundo y aún así dejar las heridas más profundas. Quiero contarte algo que nunca he dicho en voz alta, ni siquiera a mí misma frente al espejo. Antes de conocerte, existía una versión de mí que, en silencio, había decidido que esta cercanía, esta confianza, no volvería a suceder. No porque dejara de creer en el amor. Seguía creyendo en él como se cree en algo hermoso que le sucede a otras personas. Simplemente no creía que me fuera a elegir dos veces. Ya había agotado mi parte, o eso creía. Ya había aprendido la lección sobre lo que sucede cuando abres demasiado las manos y dejas que alguien lo guarde todo en ellas. Y entonces llegaste. No con fuegos artificiales. No con un gran momento cinematográfico donde la música se intensifica y el mundo se detiene. Llegaste en la luz ordinaria de un martes, en ese tipo de silencio que no se anuncia como importante hasta mucho después, cuando miras atrás y te das cuenta de que ese fue el momento exacto en que todo empezó a cambiar. Llegaste en una conversación que casi no tuve, en un mensaje que casi no envié, en una decisión que casi no tomé. Y no es extraño, cuando lo piensas. Como los giros más importantes de nuestras vidas rara vez vienen disfrazados de algo especial. Vienen disfrazados de días ordinarios. Vienen disfrazados de casi. ¿Te has dado cuenta de que la sanación no suele llegar como esperamos? La imaginamos como un antes y un después dramático, un instante en el que la herida se cierra, el dolor desaparece y de repente volvemos a estar completos. Pero no funciona así, ¿verdad? La sanación es más lenta. Más silenciosa. Sanar es que alguien te acompañe en tu peor momento sin inmutarse. Sanar es que alguien aprenda la naturaleza específica de tu miedo y elija, una y otra vez, no usarlo en tu contra. Sanar es ser amado con paciencia por alguien que tiene todos los motivos para irse y simplemente no lo hace. Eso fue lo que hiciste por mí, aunque no creo que fuera tu intención. No intentaste arreglarme, porque no creo que me vieras rota. Simplemente me amaste tal como era, en medio de mi sanación, en medio de mi caos, en medio de todos los muros que había construido sin siquiera darme cuenta. Y poco a poco, sin grandes alardes, esos muros empezaron a derrumbarse. No porque tú los derribaras, sino porque me diste una razón para derribarlos yo misma, ladrillo a ladrillo, a mi propio ritmo, a mi tiempo. Recuerdo aquellas noches al principio, cuando me quedaba callada, y en lugar de preguntar qué me pasaba con esa impaciencia que tienen quienes buscan una respuesta más que a ti, simplemente te quedabas ahí. Dejabas que el silencio existiera entre nosotros sin intentar llenarlo con algo forzado. ¿Sabes lo raro que es eso? ¿Sabes lo que significa para una persona tener finalmente espacio para sentir algo sin prisas? No sabía cuánto necesitaba esa paciencia hasta que me la diste sin siquiera darme cuenta del regalo que era. Existe un tipo particular de miedo al amar profundamente a alguien, y creo que no se habla lo suficiente de ello. Es el miedo a la pérdida incluso antes de que haya ocurrido. ¿Alguna vez te has quedado despierto por la noche, escuchando la respiración de alguien a tu lado, y has sentido un dolor repentino e insoportable al pensar en un futuro donde ese sonido ya no esté?
No porque algo esté mal. No porque algo vaya a terminar. Simplemente porque amar profundamente a alguien significa comprender, en lo más profundo de nuestro ser, que nada dura para siempre a menos que elijamos, cada día, que dure. Antes pensaba que el miedo era un defecto mío. Creía que significaba que no había sanado lo suficiente, que no había crecido lo suficiente, que no había aprendido lo suficiente. Pero ya no lo creo. Creo que el miedo a perder a alguien que amas es simplemente el amor siendo honesto sobre lo que está en juego. No es debilidad. No es algo de lo que avergonzarse. Es la prueba de que lo que tenemos es lo suficientemente importante como para temer perderlo. Las personas que nunca sienten ese miedo suelen ser las que nunca se permitieron amar plenamente. Pero esto es algo que tuve que aprender, poco a poco, a la fuerza, como se aprenden las cosas más importantes. El miedo no puede ser lo que dirija la relación. El miedo puede aparecer. El miedo puede quedarse un rato, sentado en silencio en un rincón de la habitación. Pero no se le puede permitir al miedo que tome las riendas. Porque si dejas que el miedo escriba la historia, terminas protegiéndote a ti mismo y alejándote de aquello que intentabas proteger en primer lugar. Terminas tan ocupado protegiendo tu corazón que te olvidas de entregárselo a alguien. Hubo una noche, la recuerdo con claridad, incluso mejor que otras noches supuestamente más importantes, en la que casi dejé que el miedo me venciera. No había ocurrido nada dramático. No hubo pelea, ni crisis, ni nada que hubieras hecho mal. Simplemente me encontré cayendo en ese viejo y familiar patrón de pensamiento, el que susurra, esto es demasiado bueno, esto no durará, debes protegerte antes de que sea demasiado tarde. Había pasado tantos años creyendo que ese pensamiento era sabiduría. Había pasado tantos años llamándolo autoconservación. Esa noche, finalmente lo comprendí por lo que realmente era. No era sabiduría. Era solo un viejo dolor disfrazado, intentando convencerme de que alejarme primero era más seguro que quedarme y arriesgarlo todo. ¿Alguna vez te ha pasado algo así? Un momento en el que te das cuenta de que estás a punto de sabotear algo bueno, no porque quieras perderlo, sino porque una vieja y herida parte de ti cree que perderlo por voluntad propia duele menos que perderlo por sorpresa. Casi lo hago. Casi dejo que el miedo a perderte se convierta en la razón exacta por la que te perdí. Y fue entonces cuando algo cambió en mí. Fue entonces cuando comprendí la diferencia entre proteger mi corazón y aprisionarlo. Te elegí esa noche. No con una gran declaración, ni con flores ni un discurso, sino en silencio, en mi interior, como suelen tomarse las decisiones más importantes. Elegí estar presente en lugar de planear una salida. Elegí confiar en lo que teníamos en lugar de ensayar cómo podría terminar. Te elegí, deliberadamente, con los ojos abiertos, sabiendo perfectamente que amarte significaba aceptar el riesgo de perderte y decidir que, aún así, valía la pena correr el riesgo. ¿Acaso no es eso el verdadero amor? No la ausencia de miedo, sino la decisión de quedarse, con miedo incluido. Si aún sigues aquí, gracias por acompañarme en algo tan personal. Si sientes que esta historia también se parece a la tuya, este canal te agradecería mucho, suscríbete y sigamos recorriendo este camino juntos. Creo que ese es el punto de inflexión del que no se habla lo suficiente cuando se habla de amor. Estamos tan acostumbrados a oír hablar del momento en que dos personas se conocen, o del momento en que dicen te quiero por primera vez, o del momento de algún gran gesto que se recuerda para siempre. Pero el verdadero punto de inflexión, el que realmente determina si el amor sobrevive, es más silencioso que todo eso. Es el momento en que eliges a alguien no porque sea fácil, sino porque vale la pena. Es el momento en que decides que el amor no es un sentimiento pasajero, sino una elección que sigues haciendo, una y otra vez, especialmente en los días en que sería más fácil no hacerlo. Y una vez que tomé esa decisión, la tomé de verdad, hasta el final, todo empezó a sentirse diferente. No porque algo en ti hubiera cambiado. Siempre habías sido la misma persona, firme, amable e infinitamente paciente con todas mis complejidades. Lo que cambió fui yo. Lo que cambió fue cuánto de mí misma estaba dispuesta a entregar sin tener que mantener una mano en la salida. Empecé a notar cosas que antes no me había permitido notar del todo.
La forma en que siempre recuerdas los pequeños detalles de mi día, incluso los que menciono de pasada y doy por hecho que has olvidado. La forma en que me apoyas de maneras que nunca figuran en la lista de grandes gestos románticos de nadie, trayéndome agua sin que te la pida cuando sabes que he estado demasiado ocupada para cuidarme, escuchando mis divagaciones sobre cosas que no entiendes del todo solo porque sabes que me importan, quedándote despierto un poco más tarde de lo que querías porque necesitaba hablar de algo. Nada de eso es dramático. Nada de eso daría para una buena escena de película. Pero todo eso, en conjunto, es lo que realmente significa el amor cuando dejas de lado la actuación y te centras en su esencia. ¿Te has dado cuenta de que los grandes gestos que nos enseñan a buscar, los viajes sorpresa, los regalos extravagantes, las grandes declaraciones públicas, son en realidad las partes más fáciles del amor? Requieren un gran esfuerzo, un momento de intensidad, y luego se acaban, y sientes que has hecho algo significativo. Pero los momentos tranquilos, los cotidianos, esos son los difíciles. Esos son los que requieren que estés presente una y otra vez, en los días aburridos, en los días de cansancio, en los días en que no pasa nada especial y el amor consiste simplemente en elegir ser amable. Cualquiera puede planear un gran gesto. No cualquiera puede elegir la ternura un miércoles cualquiera cuando está agotado y nada en el día le pide que sea amable. De eso me enamoré, en algún momento, sin siquiera darme cuenta del instante exacto. No de las grandes cosas. De las pequeñas. De cómo preparas el café por la mañana y siempre sabes exactamente cómo me gusta sin que tenga que decírselo. De cómo me mandas un mensaje solo para decirme algo pequeño e insignificante, no porque importe, sino porque pensaste en mí y querías que lo supiera. De cómo te sientas a mi lado durante los momentos más cotidianos del día, doblando la ropa, haciendo recados, en el tráfico, y de alguna manera haces que incluso esos momentos importen, solo porque estás conmigo. Antes creía que el amor debía ser una explosión. Creo que muchos crecemos creyendo eso, gracias a todas las películas y canciones que nos enseñaron que el amor debe ser ruidoso, dramático, que debe dejarnos sin aliento en un instante inolvidable. Pero el amor verdadero, el que perdura, no explota. Se acumula. Se construye, silenciosamente, en 1000 pequeños momentos que, por sí solos, no parecen gran cosa, pero que, al final, se suman para formar algo enorme cuando uno se detiene a contemplar el panorama completo. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Te has detenido en medio de un día cualquiera y de repente te has sentido abrumado por lo mucho que alguien significa para ti, no por algo especial que esté sucediendo en ese momento, sino por todo lo que lo precedió? A veces me pasa contigo. Estoy haciendo algo completamente rutinario, lavando los platos, conduciendo a algún sitio, esperando a que te prepares, y de repente siento una oleada de gratitud tan fuerte que casi me duele. No porque esté pasando algo extraordinario. Simplemente porque estás ahí. Simplemente porque, de entre todas las versiones posibles de mi vida, esta es aquella en la que existes. No creo haberte contado lo suficiente cuánto cambió tu presencia en mi vida. Antes de ti, tenía una versión de paz que me había convencido de que era suficiente. No era infelicidad, exactamente. Era más bien un zumbido bajo y constante de simplemente sobrevivir, de protegerme tan completamente que nunca tuve que sentir los bordes afilados de la verdadera decepción, pero tampoco llegué a sentir la calidez plena de la verdadera alegría. Había cambiado profundidad por seguridad. Había cambiado conexión por control. Y me había dicho a mí misma, durante mucho tiempo, que así era simplemente ser adulto, aprender a desear menos para sufrir menos. No desmantelaste esa creencia con una gran discusión o intervención. Simplemente demostraste, en silencio, que estaba equivocada con tu presencia en mi vida. Constante. Presente. Sin querer abandonarme ni siquiera cuando te di muchas razones para hacerlo. Y en algún momento, sin que ninguno de los dos lo anunciara formalmente, dejé de desear menos. Empecé a desearlo todo de nuevo. Empecé a desear todo el riesgo, por caótico, aterrador y hermoso que sea, de amar a alguien por completo. ¿Te has parado a pensar en lo extraño que es que quienes nos sanan rara vez lo hagan a propósito? No intentabas arreglar nada en mí. Simplemente eras tú mismo, con constancia y paciencia,
como probablemente lo habría sido con cualquiera. Pero como yo estaba lo suficientemente cerca para recibirlo, tu constancia se convirtió en mi sanación. Tu paciencia se convirtió en la prueba de que no todos se van cuando las cosas se ponen difíciles. Tu firmeza se convirtió en la base sobre la que construí un nuevo tipo de seguridad, no la vieja y frágil seguridad de mantener a la gente a distancia, sino una nueva y más sólida seguridad que proviene de dejar entrar a alguien y descubrir que se queda. Quiero ser sincera contigo sobre otra cosa. Todavía hay días en que el miedo vuelve a aparecer. No creo que desaparezca del todo, al menos no para quien ha sufrido una pérdida y sabe, por experiencia propia, lo que realmente cuesta. Todavía hay noches en que te miro y siento ese mismo dolor de siempre, esa misma certeza de que nada está garantizado, de que el amor no tiene garantía, de que las personas que más amamos son también aquellas cuya ausencia nos dolería más. Ese miedo no ha desaparecido. Pero ya no me domina. Ya no toma las decisiones por mí. En cambio, he aprendido a transformar ese miedo en otra cosa. He aprendido a convertirlo en gratitud en lugar de evasión. Cuando ese viejo dolor reaparece, cuando me sorprendo pensando en cuánto me dolería perderte, ya no huyo de ese pensamiento. Dejo que me recuerde apreciar lo que tengo mientras lo tengo. Dejo que me recuerde decir lo que siento en lugar de asumir que siempre habrá tiempo después. Dejo que me recuerde elegirte de nuevo, abiertamente, en pequeños gestos, cada día, en lugar de dar por sentado que el amor de hoy se mantendrá por sí solo mañana sin ningún esfuerzo. ¿Acaso no es eso, en definitiva, lo que significa el coraje? No la ausencia de miedo, sino mantenerse presente a pesar de él. El coraje no es un acto dramático que se realiza una sola vez y luego se recuerda para siempre. El coraje es elegir permanecer abierto, día tras día, aunque permanecer abierto signifique permanecer vulnerable. El coraje es amar a alguien plenamente, sabiendo perfectamente que el amor pleno implica un riesgo pleno, y decidir que el riesgo vale la pena, una y otra vez, mientras tengas la oportunidad de elegir. Pienso en todas las maneras en que podría haberme protegido de esto. Podría haberte mantenido a distancia. Podría haberte amado con cuidado, con cautela, siempre con un pie cerca de la puerta, por si acaso. Podría haber decidido que amarte a medias era más seguro que amarte por completo. Y tal vez hubiera sido más seguro, en un sentido estricto y técnico. Pero también habría significado perderme todo lo que realmente hace que esto valga la pena, la profundidad, la cercanía, la confianza silenciosa que solo crece cuando finalmente dejas que alguien te vea por completo. No solo las partes que has decidido que no te importa mostrar. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sería tu vida si hubieras dejado que el miedo tomara todas tus decisiones? Yo sí. Pienso en esa versión de mí que nunca se arriesgó a amarte plenamente, y, sinceramente, siento una especie de pena por esa versión, aunque en realidad nunca existió. Porque esa versión de mí se habría mantenido a salvo, técnicamente, pero también se habría mantenido empequeñecida. Habría protegido su corazón negándose a usarlo por completo. Y no creo que eso sea protección en absoluto. Creo que es simplemente una pérdida más lenta y silenciosa. Estoy agradecida, más de lo que sé expresar con palabras, de no haberme convertido en esa versión de mí misma. Agradezco que, en algún momento, encontré el valor para dejar de prepararme para lo peor y empezar a disfrutar de lo bueno que tenía delante. Agradezco cada día ordinario que hemos compartido, porque he llegado a comprender que los días ordinarios no son los momentos aburridos e intermedios de una relación, sino la relación misma. Los grandes momentos son solo una puntuación ocasional. Los días ordinarios son las frases, los párrafos, la historia en sí. Pienso en esas mañanas en las que no pasa nada especial. Cuando nos despertamos, seguimos con nuestra rutina y apenas intercambiamos unas pocas palabras porque ambos estamos medio dormidos y concentrados en afrontar el comienzo del día. Antes, esas mañanas me parecían insignificantes. Ahora entiendo que son precisamente lo que temía no llegar a experimentar jamás, el sencillo e imperecedero privilegio de despertar junto a alguien y saber, sin tener que pensarlo, que seguirá ahí mañana también. ¿Alguna vez te has parado a pensar en cuánto amor se demuestra simplemente estando presente, una y otra vez, en días que no requieren nada especial? No me refiero a las cenas de aniversario.
Ni a los grandes viajes. Solo un martes cualquiera, cuando ambos están cansados y un poco irritables, y aún así deciden ser pacientes. Solo un jueves cualquiera, cuando no pasa nada emocionante y pasan la tarde haciendo tareas juntos, y de alguna manera, eso sigue siendo suficiente. Antes creía que necesitaba grandes momentos para sentirme amada. Ahora entiendo que necesitaba justo lo contrario. Necesitaba la prueba silenciosa, aburrida y confiable de que alguien elige quedarse, incluso cuando no hay nada emocionante que lo requiera. Creo que existe una gratitud que solo surge tras superar el miedo. Es diferente de la gratitud que se siente por aquello que siempre ha parecido seguro y certero. Es más intensa. Es más consciente de sí misma. Cuando has vivido con un miedo genuino a perder a alguien, y luego logras conservarlo, aunque sea por un día más, la gratitud que surge tiene una profundidad que la felicidad fácil y sin complicaciones jamás alcanza. No creo que cambiaría esa profundidad por un camino más sencillo, ni aunque pudiera. El miedo me enseñó a no darte por sentado. El miedo me enseñó a apreciar la vida que vivo en lugar de vivirla como un sonámbulo, dando por sentado que siempre estará ahí. Quiero que sepas que te veo. No solo la versión de ti que ven los demás, esa versión segura, capaz y que siempre parece tenerlo todo bajo control. Veo la versión de ti que se cansa. La versión de ti que a veces duda de sí misma, aunque rara vez lo digas en voz alta. La versión de ti que tiene sus propios miedos silenciosos sobre ser amada por completo, sus propias viejas heridas que ocasionalmente susurran las mismas dudas que yo solía susurrar. Lo veo todo, y nada de eso hace que te quiera menos. Al contrario, hace que te quiera más, porque me recuerda que tú también eliges esto, cada día, a pesar de tus propios miedos, de la misma manera que yo lo elijo a pesar de los míos. Esa, creo, es la verdadera historia de amor. No la de dos personas perfectas que nunca dudan de nada, que nunca sienten miedo, que se deslizan por su relación sin preguntarse jamás si lo están haciendo bien. La verdadera historia de amor es la de dos personas imperfectas, a veces asustadas, a veces con dudas, que se eligen mutuamente, día tras día, porque la alternativa, una vida sin esa elección, no es la vida que ninguno de los dos desea. ¿Alguna vez te has parado a pensar en la confianza que se necesita para simplemente quedarse? No me refiero a la gran confianza, la dramática, de superar juntos una crisis, aunque eso también importa. Me refiero a la confianza sencilla y sin pretensiones, de estar presente día tras día y creer, sin pruebas, que mañana también valdrá la pena estar presente. Ese tipo de confianza no surge de forma natural en quienes han sufrido antes. Hay que construirla, poco a poco, a partir de miles de pequeños momentos en los que alguien pudo haberte decepcionado y no lo hizo. Construiste esa confianza en mí día tras día, sin darle mayor importancia, y creo que nunca llegarás a comprender del todo el valor de esa constancia silenciosa. Antes creía que el amor era algo que simplemente te sucedía, algo que encontrabas por casualidad o no. Ahora entiendo que el amor se construye, deliberadamente, con tus propias manos, cada día que decides seguir cultivándolo. Enamorarme de ti no fue algo que me pasó una vez y ya está. Es algo que sigue ocurriendo, poco a poco, una y otra vez, cada vez que eliges ser amable conmigo en lugar de duro, cada vez que eliges quedarte en lugar de irte, cada vez que nos eliges a nosotros en lugar de tomar el camino fácil de rendirte. Esto no debía pasar. Sigo dándole vueltas a ese pensamiento, y creo que por fin entiendo por qué vuelve. No es porque me arrepienta. Es porque una parte de mí todavía se maravilla de que haya sucedido, de que después de todo el dolor, el miedo y las barreras que había construido para protegerme, haya terminado aquí, contigo, eligiendo esto, eligiéndote a ti, a propósito, con los ojos bien abiertos. Nada de eso estaba garantizado. Nada de eso me correspondía. Y quizás sea precisamente por eso que significa tanto. No sé cuántos días nos quedan. Nadie lo sabe. Eso solía aterrorizarme y me hacía contenerme, amar con cuidado en lugar de plenamente, como si amarte menos pudiera doler menos si alguna vez te perdiera. Pero ya no lo creo. Creo que amarte menos solo significaría perderme más de ti mientras tenga la oportunidad de tenerte. Así que he dejado de contenerme.
He dejado de prepararme para un final que puede que nunca llegue. He decidido, en cambio, estar plenamente aquí, plenamente presente, plenamente tuya, durante tantos días ordinarios como tenga la suerte de tener. ¿Te has sentido alguna vez completamente a gusto en otra persona? No de una forma que te haga olvidar quién eres, sino de una forma que te hace sentir que por fin puedes soltar lo que llevas encima, al menos por un rato, porque alguien más te ayuda a sobrellevarlo también. Eso es lo que eres para mí. No una vía de escape de mi vida, sino el lugar dentro de mi vida donde por fin puedo descansar. No una distracción de mis miedos, sino la razón por la que he aprendido a dejar de permitir que el miedo dicte todas mis decisiones. Pienso en todas esas pequeñas muestras de amor que probablemente ni siquiera recuerdas, porque para ti no eran lo suficientemente importantes como para conservarlas. Aquella vez que notaste que estaba teniendo un mal día antes de que dijera nada, y simplemente te acercaste sin darle importancia. Aquella vez que recordaste algo que mencioné semanas atrás y lo sacaste a colación como si importara, porque sí importaba, porque de verdad me estabas escuchando. Aquella vez que mantuviste la calma cuando yo no, y no me castigaste por mi mal día teniendo uno tú también. Ninguno de esos momentos daría para una película. Todos ellos son la razón por la que confío en ti tan plenamente. Antes creía que sanar significaba dejar de tener miedo. Ahora entiendo que, en realidad, significa sentir miedo y, aún así, elegir vivir el presente. A veces, todavía tengo miedo. Creo que probablemente siempre lo tendré, al menos un poco, porque ese es el precio de amar tanto a alguien. Pero ya no me dejo dominar por ese miedo. Ya no permito que decida cuánto de mí estoy dispuesta a entregarte. Te lo entrego todo ahora, con miedo y todo, porque finalmente he aprendido que la alternativa, una versión más pequeña, segura y reservada del amor, nunca fue amor de verdad. Era solo miedo disfrazado de amor. Así que esto es lo que quiero que sepas, claramente, sin ninguna poesía detrás de la que esconderte. Te elegí. Te sigo eligiendo. No porque sea fácil, aunque a veces lo es. No porque nunca tenga miedo, porque a veces todavía lo tengo. Te elijo porque cada día ordinario que paso contigo se siente como más de lo que jamás pensé que tendría. Te elijo porque me enseñaste, sin siquiera intentarlo, que quedarse es una forma de valentía, y que en los momentos tranquilos y sin importancia es donde realmente reside el amor. Te elijo porque en algún lugar entre el miedo, la sanación y los pequeños gestos cotidianos que nunca se convirtieron en una gran historia, encontré una paz que no sabía que aún podía tener. Esto no debía suceder. Quizás nada tan bueno está destinado a suceder, en el sentido de que no nos pertenece, no está garantizado, no es algo que el universo le haya prometido a nadie. Quizás eso es precisamente lo que hace que valga la pena aferrarse a él con tanta fuerza. Quizás la lección, esa que no esperaba aprender de algo tan simple como amarte, es que las mejores cosas de la vida rara vez llegan como certezas. Llegan como riesgos. Y el único error real es negarse a correrlos. Gracias por quedarte, incluso en los días en que te lo puse difícil. Gracias por los martes ordinarios, los jueves sin nada especial y cada momento de tranquilidad que antes pasaba por alto y que ahora entiendo que era lo importante. Gracias por enseñarme que el amor no es un sentimiento del que uno se enamora una vez y luego se deja llevar para siempre, sino una elección que se sigue haciendo, con suavidad, con determinación, día tras día, mientras se tenga la oportunidad. Pienso en cuántas pequeñas oportunidades tenemos, sin darnos cuenta, de acercarnos a alguien o de alejarnos un poco. La mayoría de los días transcurren sin que ninguno de los dos se percate de que se ha tomado una decisión. Pero ahora, mirando hacia atrás, las veo por todas partes, el momento en que decidí responder con sinceridad en lugar de evadir la pregunta, el momento en que decidiste quedarte en la habitación en lugar de alejarte de una conversación difícil, el momento en que cualquiera de los dos eligió la dulzura en lugar de tener razón. Ninguno de esos momentos pareció significativo mientras ocurrían. Simplemente parecían un día cualquiera. Pero un día cualquiera, repetido suficientes veces, con suficientes pequeñas decisiones correctas acumuladas, es lo que te lleva hasta aquí, años, meses o el tiempo que sea, eligiendo siempre a la misma persona, sintiéndolo aún más que el día anterior.
¿Alguna vez has intentado imaginarte explicando tu relación a alguien que nunca ha sentido nada parecido? Es casi imposible, ¿verdad? Puedes describir los hechos, cómo se conocieron, cuánto tiempo llevamos juntos, las cosas que han vivido, pero nada de eso realmente captura la esencia. La esencia reside en momentos demasiado pequeños para describirlos. Reside en la forma específica en que dices mi nombre cuando te preocupas por mí. Reside en el sonido exacto de tu risa cuando algo te toma por sorpresa. Reside en el silencio particular de un viaje en coche cuando ninguno de los dos necesita hablar porque simplemente estar en el mismo lugar ya es suficiente. No creo que pueda explicarle jamás a otra persona lo que tenemos. No creo que deba hacerlo. Solo necesito seguir viviéndolo. Existe una forma de gratitud de la que no se habla lo suficiente, y es la gratitud por las cosas que casi no sucedieron. No la gratitud por lo seguro, por lo que iba a suceder sí o sí. Gratitud por las cosas frágiles, la conversación que podría haber sido diferente, el día en que pude haberme alejado y no lo hice, la versión de nosotros que podría haber terminado 100 veces antes de siquiera comenzar. Cada vez que pienso en lo fácil que esto podría no haber sucedido, el hecho de que haya sucedido se siente menos como suerte y más como algo que vale la pena proteger a propósito, cada día, mientras tenga la oportunidad. Así que cuando digo que no sé qué me depara el mañana, ya no lo digo con miedo. Lo digo con una extraña y tranquila paz, porque antes no saber se sentía como estar al borde de algo peligroso, y ahora se siente como estar al comienzo de otro día ordinario que puedo pasar eligiéndote. He dejado de necesitar certeza. La certeza nunca estuvo realmente disponible, no para nadie, no en ninguna relación, por muy sólida que parezca desde fuera. Lo que tengo en cambio es algo mejor que la certeza. Tengo el presente. Y hoy, como todos los días anteriores, te elijo a ti. En silencio. Completamente. Sin necesidad de nada grandioso para demostrarlo. Solo esto. Solo tú. Solo el suave y constante milagro de una vida ordinaria, vivida junto a la persona que la hizo sentir como en casa. Si te has sentido identificado con esto esta noche, gracias por leerlo. Si quieres leer más historias sinceras como esta, suscríbete, ayudas a que este pequeño espacio siga adelante y significa muchísimo para mí tenerte aquí.